Muy bien, la pregunta 55 dice: en un estudio que compara la eficacia de dos fármacos, no se observa una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. ¿Ok? O sea, se hace el estudio y se ve que los fármacos son iguales. Si en realidad ambos tratamientos fueran diferentes, o sea, si es que hubiera diferencia estadísticamente significativa, pero ustedes no lo han notado, ¿ok? Todos los siguientes factores podrían explicar por qué se ha obtenido un resultado falso negativo, excepto uno, señálelo. Un error del tipo alfa, un error del tipo beta, potencia estadística insuficiente, número de sujetos estudiados insuficientes, existencia de un sesgo en la comparación. ¿Cuál será? Claro, la respuesta sería un error tipo alfa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cuando hay existencia de un sesgo en la comparación, ¿puede haber errores y producir este tipo de resultados un falso negativo? Sí. Puede incrementar el error tipo beta o el error tipo alfa, cualquiera de los dos. Número de sujetos estudiados insuficientes, también, porque nada les asegura que faltándole, por ejemplo, un 5, un 10% a vuestra muestra, ese 5 o 10% puede hacer variar totalmente los resultados de vuestro estudio. Potencia estadística insuficiente. Algo hablamos de la potencia estadística, ¿no es cierto? ¿Con qué estaba relacionado la potencia estadística? ¿Con el alfa o con el beta? Con el beta. Entonces, un error tipo beta, ¿no? Un error tipo beta elevado va a disminuir la potencia estadística. Una mayor potencia estadística va a disminuir el error tipo beta. Entonces, esto se complementa, ¿no? Y el error tipo alfa, es la respuesta acá, pues, ¿no? Un resultado falso negativo, excepto uno, dice. El error tipo alfa, ¿qué tipo de resultado producirá? ¿Un falso negativo o un falso positivo? Un falso positivo, ¿no es cierto? De eso acuérdense. Alfa es falso positivo, beta es falso negativo. Muy bien. Vamos a mencionar ahora algo de lo que es el nivel de significancia y la potencia de un test, ¿no? ¿Qué cosa es el nivel de significación o el nivel de significancia estadística? El nivel de significancia es el error del tipo 1 o alfa. Eso lo define el investigador, lo define el que hace el trabajo. Usualmente el valor es de 0.05. En ciencias de la salud es 0.05 o en algunos estudios, en algunos tipos de estudios puede ser del 0.01, o sea, una probabilidad de acierto del 99%, pero generalmente 0.05. Un 95% de probabilidad de acierto tienen que darle a vuestro estudio. Muy bien. La potencia es el complemento del error tipo 2 o beta. Ustedes plantean un error beta y la potencia va a ser igual a 1 menos ese error beta. Por ende, el error beta o tipo 2 está en relación inversa a la potencia. Cuanto más grande sea el error beta, más pequeña va a ser la potencia. Cuanto ustedes quieran que un test estadístico sea más potente, tenga más potencia, tienen que usar un error beta menor. Por lo tanto, dice, minimizar el error tipo 2 supone automáticamente maximizar la potencia estadística de un test. ¿Ok? La mayoría de veces se da un valor de 0.8 a la potencia. Si la mayoría de veces en ciencias de la salud a la potencia se le da un valor de 0.8, el error beta, ¿a cuánto se le asignará? 1 menos beta es la potencia. ¿Cuánto será? 0.2, ¿no es cierto? 0.2. Esos dos valores, 0.05 y 0.2, los valores alfa y beta, se usan cuando se hacen o cuando se busca el tamaño muestral, ¿no? En algunos estudios, cuando se va a comparar dos muestras o dos poblaciones, se usan las fórmulas
donde vamos a tener que ingresar el error beta y el error alfa. El error alfa normalmente es 0.05 y ese error alfa nos va a dar un valor z. Ese z ustedes van a encontrar en las tablas. Para eso sirven estos errores, ¿no? Para hallar las muestras. Y en base a estos parámetros de 0.05, de 0.2, vamos a nosotros, después de hacer el análisis estadístico, al final ustedes van a leer en las revistas, en los trabajos de investigación, se trabajó con una potencia de tanto, con un error beta de tanto, con un error alfa de tanto, ¿no? Esas son constantes, ¿ok? Error alfa de 0.05, error beta de 0.20, eso es lo usual, lo que se usa, ¿ok? ¿Y para qué sirve? Para hallar los tamaños de la muestra, principalmente para eso. Muy bien, la pregunta 56 entonces dice, la potencia de un test estadístico es la probabilidad de, ¿qué cosa? Rechazar la hipótesis nula siendo cierta, rechazar la hipótesis nula siendo falsa, aceptar la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa sea verdadera, que la hipótesis nula sea falsa. ¿Qué cosa será la potencia de un test estadístico? ¿No? Se define como la posibilidad de hacer lo correcto, la potencia, de medir lo que buscan medir, lo que pretenden medir. ¿Ok? ¿Cuál será? La potencia de un test estadístico es la probabilidad de, ¿qué cosa? ¿Ustedes buscarán rechazar la hipótesis nula siendo cierta? No, no es cierto. ¿Rechazar la hipótesis nula siendo falsa? Sí, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que van a buscar, ¿no? Van a buscar rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Rechazan la hipótesis nula siendo esta falsa, entonces, libre de error beta, van a decir, hemos encontrado este resultado, ¿ok? Que va a ser un resultado valedero, un resultado cierto. Muy bien. La 57 dice, la potencia de un test estadístico es la capacidad de detectar una igualdad cuando ésta existe realmente, diferencia cuando ésta no existe realmente, igualdad cuando no existe realmente. Acá hay un error de tipeo, ¿no? Debe ser igualdad cuando ésta no existe realmente, ese no está de más. Diferencia cuyo valor se ha fijado previamente, diferencia cuando ésta existe realmente. ¿Qué cosa será la potencia de un test estadístico? Es la capacidad de detectar, dice. Igualdad cuando ésta existe realmente, ¿será o no? Diferencia cuando ésta no existe realmente. No están diciendo lo mismo acá, ¿no es cierto? Igualdad cuando ésta no existe realmente. Diferencia cuyo valor se ha fijado previamente. O diferencia cuando ésta existe realmente, ¿no es cierto? Esa es, ¿no es cierto? Esa es la potencia del test. No se olviden, es el complemento del error beta, usualmente 0.8. Diferencia cuando ésta existe realmente. O sea, el 0.8 significa que con 80% de seguridad ustedes van a hallar ese resultado valedero. ¿Ok? Ese resultado va a ser el verdadero. ¿Ok? Y ese resultado con 80% de seguridad verdadero que han hallado tiene un nivel de confianza de 0.05, o sea, 95% de posibilidades de que ese resultado no varíe. ¿Ok? Así se maneja el error tipo alfa y error tipo beta. Muy bien, la pregunta 58 dice, al realizar un test de hipótesis, ¿qué puede pasar? Se puede cometer tres tipos de errores. A mayor tamaño muestral, el test tiene menor potencia. A menor error beta, el test tiene mayor potencia. Si aumenta la potencia del test, aumenta el error beta. A menor error alfa, el test tiene menor especificidad. ¿Qué será? Dice, al realizar un test de hipótesis, ¿no es cierto? Se pueden cometer tres tipos de errores. ¿Será o no? Se pueden cometer dos tipos de errores. Alfa y beta, no existen otros. ¿Ok? Dos tipos de errores. A mayor tamaño muestral,
el test tiene menor potencia. La potencia no está en relación directa, digamos, con el tamaño muestral. ¿Ok? A mayor tamaño muestral, más bien el error tipo 1 o alfa normalmente disminuye, o al revés. A menor error alfa o tipo 1, el tamaño muestral va a aumentar. A menor error beta, el test tiene mayor potencia. Es cierto, ¿no es cierto? Recuerden, la potencia es igual a 1 menos beta, ¿no es cierto? Entonces, a menor error beta, obviamente el test va a tener mayor potencia. Muy bien, si aumenta la potencia del test, aumenta el error beta, es al revés. A menor error alfa, el test tiene menor especificidad, no tiene que ver la especificidad con el error alfa, ¿no es cierto? Aquí la respuesta es la C. Muy bien, la siguiente dice, ¿qué es el error del tipo 1 en un estudio clínico? Falta de validez de los procedimientos del estudio. Rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. No rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Aceptar la hipótesis nula cuando es cierta. No aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. ¿Qué es el error tipo 1 o alfa? ¿Qué era? Era un falso positivo, ¿no es cierto? De eso debían recordar. Falta de validez de los procedimientos del estudio, no tiene nada que ver acá. Aceptar, no, ¿dónde está? No aceptar la hipótesis nula cuando es falsa, tampoco. Aceptar la hipótesis nula cuando es cierta, tampoco, ¿no es cierto? El error tipo 1 o alfa te da un falso positivo, hay que acordarse de eso. No rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, tampoco. Rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. ¿Ok? Entonces, ahí sí les va a dar un falso positivo. Van a creer haber encontrado una diferencia cuando en realidad no existe. ¿Ok? Eso es un falso positivo. Muy bien. La siguiente dice, la hipótesis nula. A. Es una proposición que se considera provisionalmente como falsa hasta que se comprueba experimentalmente. En contraste de medias, o sea, en contraste de promedios, indica que la diferencia entre los dos promedios es negativa. Es una proposición que se considera provisionalmente como verdadera hasta su comprobación experimental. En contraste de medias, indica que la diferencia entre dos medias es mayor que 0. Se considera siempre que la variable aleatoria no sea continua. O sea, la hipótesis nula se considera siempre que la variable aleatoria no sea continua. A ver, ¿a qué le llamamos hipótesis nula, no es cierto? Dice, es una proposición que se considera provisionalmente como falsa hasta que se comprueba experimentalmente. No es cierto. En contraste de medias o promedios, indica que la diferencia entre dos medias es negativa. En el contraste de medias o de promedios, una hipótesis nula lo que podría indicar es que no existen diferencias entre las medias. Eso podría indicar, ¿no? Cuando ustedes están haciendo un contraste de medias. O sea, ustedes quieren probar que el promedio, después de el promedio de notas, digamos, que va a sacar un alumno después de un refuerzo en matemática es mayor que si no lo hubiera tenido. Entonces, hacen un grupo que refuerzan en matemática, otro grupo que no lo hacen. Dan el examen y ustedes prevén que los que han tenido refuerzo van a sacar más nota, pues, ¿no? Entonces, va a haber una diferencia. Esa es la hipótesis de trabajo. La hipótesis nula, en este caso, en contraste de medias, indicaría que no existen diferencias. ¿Ok? Les podrían preguntar eso. La hipótesis nula, cuando hay contraste de hipótesis de promedios, ¿no?, de variables cuantitativas, lo que indica es que no existe diferencia entre estas. ¿Ok? Muy bien. Es una proposición que se considera provisionalmente como verdadera hasta su comprobación experimental, ¿no? Eso es cierto. La hipótesis nula es la que se considera cierta hasta que es rechazada. ¿Ok? Ese es el concepto. Aunque ustedes crean
dentro de su mente, su corazón, que la hipótesis de trabajo es la verdadera, pero en el papel la hipótesis nula es la que tienen que rechazar. En contraste de medias indica que la diferencia entre dos medias es mayor que cero. Tampoco, ¿no es cierto? En contraste de medias indica que no existen diferencias entre las medias, ¿no es cierto? No existen diferencias. Estos dos dicen lo mismo, ¿no? Son falsos. Se considera siempre que la variable aleatoria no sea continua, no siempre, ¿no? Si es continua o si es discreta, igual se considera siempre la hipótesis nula. Aquí la C es la respuesta, ¿no? Una proposición que se considera verdadera hasta que es rechazada. Muy bien, doctores.